Una nueva charla de Barcelona, sería la charla 2. Estamos en el barrio en el distrito de Sants, en la zona de Hostafrancs, aunque también trataremos un poco del Carrilet. Es culminar la lección 1 en que habíamos tomado aquel viejo camino, para algunos romano, que rodeaba por Cornellà y que se dirigía hacia la Barcelona romana. Y que era, como visteis, era camino de la calle de la Constitución, primero fue Santa Eulalia, luego ya en Barcelona Constitución y Gavà. Lo repito siempre, para el que quiera disfrutar viendo planos antiguos, tenemos IGN, Instituto Geográfico Nacional, comparador de mapas, y aquí podéis buscar desde fotografías aéreas del vuelo americano del año 56 hasta los primeros planos que se hicieron de la península. Este es un plano muy bonito, es el plano 1.50.000, primera edición, donde, como veis, tenemos aquí ese camino que estábamos siguiendo, ese camino que para algunos era un viejo camino romano. Como veis, habíamos entrado ya en Barcelona y era un camino que seguía este recorrido. Y nos quedaba ver esta última zona, quizá ya más, aunque se llama también Camino de la Bordeta, es ya más Hostafrancs, antes de llegar a la Plaza España. Entonces vamos a seguir este último tramo del camino. Aquí lo tenemos, son estas últimas manzanas, porque llegábamos hasta la avenida Moyanés, la calle Moyanés, y nos faltaban estas grandes manzanas, y luego volveremos a lo que era el Carrilet, para seguir el Carrilet hasta llegar donde realmente acababa. Aquí tenemos el Carrilet, que desde que entré en Barcelona, o veis aquí, antes de que se me olvide, quería mostraros cómo aquí aparece un arroyo que no coincide exactamente con la Rambla de Badal, viene muy cercano, pero bueno, un poco la Rambla de esta manera lo representa. Y luego teníamos aquí el canal de la Infanta, ese canal que lo vemos aquí, que aquí se sepulta y que era el que había permitido regar todo el delta del Llobregat y generar una zona de una enorme riqueza. Y que este canal, curiosamente, tendría que estar aquí, pero da la impresión que está sepultado o que no ha sido valorado porque sería un elemento urbanístico muy bonito. Y aquí parece que está soterrado, con lo cual el soterramiento de la Ronda de Badal habrá roto los restos del canal que debían estar aquí. Bueno, como veis es un plano muy bonito donde aquí aún había regadíos. Fijaros que la Gran Vía está sin dibujar aún, está sin hacer, pero sí que está ya dibujado el ensanche, se está construyendo la exposición internacional, es decir, este sería un plano cuyos datos se empiezan a tomar hacia 1900 se acaba hacia 1917, y aquí tenemos el plano actual para que un poco podáis comparar. Como veis, esta zona estaba muy vacía de edificación, este tramo final, y aquí sí que ya se va concentrando más edificación conforme ya se está acercando hacia aquí. Aquí tenemos otra riera que acababa en la estación de Magoria, que veis que antes aquí acababa el Carrilet y que luego ya se soterró. Y este plano, para el que creéis se llama Minutas, es un poquito posterior. Veis que ya está hecha la Gran Vía, ya está hecha la exposición internacional, sería un plano casi ya de los años 30. Fijaros que ya ha crecido mucho tanto Sants como Hospitalet. El viejo trenecito, este tren que es los ferrocarriles que iban a Igualada, primero a Martorell, Igualada, Manresa. Aquí ya tiene una playa de vías, que va a ser la que vimos en la lección anterior. Tiene ya un carril que va hacia el puerto. Como veis, ya ha cambiado bastante. Ya estas manzanas nuestras están ya muy consolidadas. Fijaros que aquí hay una trama diferente que produce unos espacios triangulares, porque esta trama ya viene de esta avenida, la Nacional 2. Es decir, que se están empezando a mezclar las tramas y está empezando a llegar ya todos los caminos hacia el corazón de Barcelona. Y este es un plano muy bonito, es un plano 1.25.000 primera edición, se tardó mucho en hacer porque era un plano más detallado y se acaba según las ciudades, bueno, se empieza a acabar en los 60, 70, 80, 90, es decir, que ya es un plano muy actual y que, como veis, se parece mucho al plano actual. Solo hay elementos que aún no han sido ocupados. Bueno, ya veis aquí en la Gran Vía aún hay espacios vacíos, pero ya se parece muchísimo a nuestro plano.
El Paseo de Badal da la impresión que está sin soterrar aún, ¿veis? Mientras que aquí ya lo tenemos soterrado. Bueno, y aquí tenemos estas preciosas fotografías de Google Earth que nos va a mostrar lo que vamos a ver ahora. Nos quedábamos en el carrer del Moianés, entonces vamos a hacer este último recorrido que se llama Carretera La Bordeta, recordáis que era Constitución, Gavá, y ahora llegamos ya hasta aquí, nos detendremos aquí porque reservaremos Plaza España para la dirección que va por la antigua Nacional 2 y luego vendremos al camino del Carrilet. Muy bien, nos que habíamos quedado aquí, el carrer del Moianés, con este gran edificio más o menos de un clasicismo moderno, otro edificio como racionalista que teníamos en la esquina y este borde del carrer del Moianés que seguía ya hacia la Gran Vía. ¿Veis? Enfilamos, aquí hay una construcción muy alta, muy potente, le sigue otra también. Como veis, se oscurece mucho la calle con estas grandes alturas. Allí a lo lejos vemos ya la luz de la plaza que se creó al vaciar una empresa que había allí. Y vemos esta arquitectura, fijaros, es una arquitectura demasiado austera para esta calle tan importante, que de cierta manera veremos que tiene ya edificios muy, muy interesantes. Fijaros, aquí se produce el choque con esa otra trama que veíamos que viene desde la Nacional 2, y aquí aparece un edificio fantástico. Fijaros, este edificio que recuerda mucho, recordáis que habíamos visto en una plaza anterior cómo son un edificio de baja +3, rojo, le habían elevado casi 4 plantas, nos da la impresión que es de este mismo arquitecto. ¿Veis? Es una arquitectura muy, muy seria. Esta arquitectura se empieza a hacer en los años 30, donde se empieza a utilizar el ladrillo. Hasta entonces no se había usado el ladrillo, menos en Cataluña, que era una tradición más de enfoscados, de piedra vista. Entonces es una arquitectura, algunos lo llaman Art Deco, ya realmente es también racionalista. Fijaros la intención de una ventana rasgada horizontal, típica del racionalismo, luego del movimiento moderno, pero tiene muchos elementos muy clásicos. El zócalo de piedra, las ventanas recercadas, la idea de la contraventana, como volviendo un poco a la arquitectura popular. Bueno, como veis es una fachada, esta gran ventana horizontal queda frenada por estos elementos macizos, con lo cual le da un aire mucho más clásico a la que era una ventana muy moderna. Entonces es una arquitectura espléndida. Podía ser de 1930, pero quizá este frontón tan rotundo, tan violento, quizá nos habla ya de la época de posguerra, no lo sé seguro. ¿Veis? El tema de la arquería también se usa mucho en el Art Deco, en estos años 30, en que se están mezclando muchas tendencias. Todas en el fondo van hacia lo mismo, van hacia una arquitectura mucho más despojada de decoración, mucho más abstracta, que toma cosas de la tradición, lo hemos visto en el zócalo, en las arquerías, que tiene mucho de clasicismo, fijaros los ejes de simetría con esos pabellones altos. Bueno, es una época épica de los años 30 que al final condujo a la Guerra Mundial. En cierta manera esta arquitectura parece que la está un poco abocando, tiene un aire muy disciplinado, muy militar, muy ordenado. Hay una mezcla de movimientos aquí que la hace apasionante. Bueno, fijaros cómo respecto a estas otras arquitecturas ya posteriores, de los 60, de los 80, esto indica un clasicismo, una elegancia. Fijaros el zócalo tan bonito, a pesar de que las ventanas son enormes, la sensación que da es de zócalo poderoso, el cuerpo, es por así decir, todo él en ladrillo, y esa coronación tan bonita, con aquellas especie de columnatas muy abstractas, es un edificio fantástico. Un edificio se podría calificar como Art Deco, como pre-racionalista, como clasicista moderno. Ahí se mezclan muchos movimientos que no hay demasiados edificios en Barcelona, y en general tampoco en España, de este estilo, porque fue una época muy difícil. Fijaros que es ya la República, la crisis del 29, la guerra civil, la posguerra. Por eso es un edificio a considerar. Fijaros cómo se ha perdido luego, después ya de la guerra mundial, de la guerra de España, ya en los 60, se ha perdido este clasicismo, este culminar los edificios con la coronación que hacía la ciudad tan acogedora. Esta ya es una arquitectura, como veis, no atiende apenas a
a zócalo y coronación, es una arquitectura más abstracta, más repetitiva, no se da cuenta de que el edificio está acabando, que está llegando al cielo, esto sí, estos se preparaban para recibir el cielo. Fijaros, en cierta manera la arquitectura moderna ha ganado en abstracción, ha ganado en comodidad, pero ha perdido mucho en lo que era una ciudad serena, una ciudad armónica que dialogaba con la tierra y con el cielo. Bueno, seguimos y aquí llegamos a la esquina de esas manzanas que van llegando y un espacio muy bonito. Si miramos hacia atrás, vemos esta manzana, recordáis, aquí había un conjunto muy curioso. Por un lado, ese edificio color marrón suave que veis atrás, era un precioso edificio del clasicismo moderno. Aquí tenemos un edificio racionalista y aquí tenemos un edificio que es un poquito la arquitectura, podríamos decir, de posguerra, que es clásica pero a la vez también es moderna. Posguerra, pero que también a veces las fechas no os las puedo decir porque muchos de estos proyectos eran de los años 30, pero se construyeron ya después de la guerra, otros ya por el clasicismo se puede notar que ya son de posguerra, pero todos tienen en general muchos elementos en común, tanto con este como con el edificio racionalista como el que está atrás. Es decir, aquí hay un pequeño conjunto muy armonioso. Fijaros, edificio que tiene ya la ventana horizontal, pero partida por un machón, es decir, ya tiene mucho de la arquitectura racionalista, pero a la vez está marcada por un clasicismo, ya veis, con las cornisas, con los huecos recercados. Bueno, es una arquitectura muy militar. Enfrente de todo esto tenemos esto que curiosamente han sido quizá muy demasiado exigentes el ayuntamiento al no permitir este edificio. Creo que perfectamente podía haber tenido una o dos plantas más porque está rodeado de edificios altos, pero bueno, la intención es ir reduciendo la escala en las manzanas interiores. Y aquí va llegando la... Fijaros, si seguimos esa calle, ahí tenemos ese edificio tan bonito que lo vimos en la lección anterior. ¿Veis que también es un edificio racionalista por la gran insinuación de la gran ventana, pero a la vez es clásico, es ese clasicismo moderno en que se mezcló el racionalismo, el clasicismo, el art déco. ¿Veis? Es un edificio fantástico, con muchísimo empaque. Estos son los edificios que hacen en la ciudad mucho más amena. Si seguimos, tenemos un edificio muy, de cierta manera, de posguerra, los años 40 probablemente, 40-50, donde, como veis, aún se mantiene ese gran clasicismo en los huecos, pero ya aparecen ya las primeras terrazas. Y si seguimos esa calle, vemos que vamos a seguir un poco esa manzana, por ver, fijaros que hay un edificio muro cortina. El edificio muro cortina, en cierta manera, es como más que muro cortina, es como un edificio clásico, moderno. Fijaros qué bonito tiene el zócalo, baja y entrepiso, lo que os he comentado siempre. Esto es una herencia de los años 30, de una gran arquitectura cosmopolita. Y son edificios muy interesantes. Estos son los que van a dar paso al muro cortina. Que el muro cortina, la gente no lo sabe, pero realmente es una estética muy clásica, porque es muy repetitiva, muy simétrica. Bueno, como veis, es una pieza muy bonita. Es curioso, un edificio parece como de oficinas aquí. Y enfrente tenemos estas maravillas. Fijaros cómo va enriqueciéndose la arquitectura y que, claro, tiene que convivir con nuevas arquitecturas. Y a veces es muy difícil la convivencia. ¿Ves? Este es el grupo de estas manzanas que desde la antigua Nacional 2, en cierta manera, se impusieron a una trama más antigua, que era el camino este, para algunos romano. Y si seguimos la otra calle, Liga, ¿veis? Se sigue dando esa mezcla, edificios quizá demasiado austeros para esta secuencia, frente a una arquitectura que era muy delicada. Quizá aquí faltó una comprensión, era muy difícil en esos años, ¿no? Pero faltó una comprensión de la arquitectura burguesa que había aquí. Claro, esta era una época que en cierta manera era revolucionaria. Fijaros, la ventana rasgada, horizontal, a la vez este clasicismo, un poco lo he contado muchas veces, ¿no? Herencia un poco de los movimientos nacionalsocialistas. Entonces era imposible que dialogaran con una arquitectura burguesa, podríamos decir monárquica. Fijaros qué bonita esta entrada, qué serena, también la puerta. Entonces encontramos arquitecturas, fijaros qué bonita la rejería,
con una enorme dignidad. Y fijaros, esta secuencia es muy bonita. Si no hubiera habido esas actuaciones, tendríamos una calle casi intacta de esta época de la burguesía. Bueno, aquí tenemos, veis, están mezclando edificios de los años 40, levantes también de esos años. Veis, es una calle muy bonita. Fijaros qué fantásticos edificios tenemos ya aquí. Es decir, empieza a ser ya un ensanche burgués. Aquí la pena es esta actuación. Ya veis que se ha roto esa continuidad de edificios. Hay pocas manzanas realmente que se hayan salvado. Tenemos ya un gran edificio escolar con esa arquitectura más ya clásica, pero que no deja de tener siempre esa modernidad de arquitectura un poco de posguerra, pero que producía edificios con mucho empaque. Fijaros qué bonita esta secuencia donde se está mezclando edificios como más de los 60 con edificios antiguos y sobre todo si aparece ya el arbolado pues pasa a ser mucho más acogedora. Quería mostraros, fijaros, el contraste. Esta era una arquitectura de la burguesía, mientras que esta ya es una arquitectura después de la guerra, de los 60 probablemente, donde como veis ya ha desaparecido la decoración. Se parecen en muchas cosas, estos tienen balcones, estos tienen sus terrazas, pero ya ha desaparecido toda decoración. Esta es una arquitectura que proviene de movimientos, como digo, nacionalsocialistas, movimientos que están ligados a una estética que se llamó la arquitectura o el arte metafísico. Podéis ver a Giorgio de Chirico, al fotógrafo Herbert Lees, incluso también a Hopper en Estados Unidos, una arquitectura que ya no necesitaba la decoración porque su diálogo era con el sol, con la luz, con las sombras, con el cielo. En ese aspecto, una arquitectura muy austera, muy, de cierta manera, como yo a veces le he llamado, como de un tiempo detenido, un sol de la tarde en un tiempo detenido. Es decir, en cierta manera era un avance respecto a esta, pero también una pérdida, porque se ha perdido la decoración. Es un nuevo clasicismo muy ligado al mundo mediterráneo y a la búsqueda de un mundo nuevo, en cierta manera más igualitario. Por eso van desapareciendo poco a poco el zócalo y la coronación, porque empieza a ser una arquitectura más igualitaria. Pero bueno, fijaros que toda esta secuencia, esos edificios de allí, aquellos de enfrente, son casi todos ellos del mismo momento de esa arquitectura que yo llamo arquitectura metafísica, que es una arquitectura de tiempo detenido, de sol de la tarde, y que tiene también mucho atractivo. El problema es cuando a veces no pueden convivir. Bueno, seguíamos en esta plaza. Fijaros qué bien hace de repente la aparición de un espacio un poco más abierto, que da luz a las fachadas, con un poco de ajardinamiento. Bueno, ¿veis? Se ha mantenido la chimenea. Como veis, es una placita que está muy bien. Esto exigíamos en otras plazas, que por lo menos haya un arbolado de borde, es decir, que se traten como lo que son. Lo vimos hace poco en una plaza que creemos que necesitaba mucho más arbolado. Aquí ha habido una actuación que, bueno, ha sido correcta porque tiene este gesto de baja y entrepiso. Como veis, se ha llenado de comercio. Aquí tenemos la vuelta de la casa y el grupo que estaba ahí atrás. ¿Veis? Es un edificio correcto con esa baja y entrepiso. Y luego, pues bueno, ese juego de colores, las terrazas, como veis, las ventanas con antepecho muy bajo. Eso es buenísimo porque las habitaciones tienen muchísima más luz. Y bueno, y también tiene un pequeño gesto de cornisa, pues que la hace más acogedora. Aquí también tenemos arquitecturas interesantes, ¿veis? Arquitecturas que pretende con esta celosía, un orden más austero. Fijaros, sigue la plaza, arquitecturas curiosas, que aquí parece que los dormitorios ha preferido dar los dormitorios al chaflán y los salones, pero bueno, ha tenido el gesto de una terraza, de una línea que ocupaba el chaflán. Pero veis, esta arquitectura respecto a esta que hemos visto burguesa se nos antoja quizá un poco dura, aunque ya veis que es acogedora, ¿no? El antepecho, pero ya veréis cómo choca cuando se encuentra con otras arquitecturas. Aquí tenemos, por ejemplo, el choque, donde es muy interesante. Aquí tenemos esa arquitectura de la última burguesía y la arquitectura ya, podríamos decir, que viene ya en la posguerra. Fijaros, qué precioso edificio
contiene esta rejería, imitación un poco de la rejería francesa del siglo XVIII, rejería preciosa, que aportó a la rejería española, que era de barrote de pera, aportó un nuevo dibujo, una libertad. Fijaros el precioso portal. Como veis, era una casita, un pequeño palacete fantástico, con además este detalle tan bonito de que hay un pórtico de doble altura y, como veis, hay un entrepiso para los colmados, para los negocios que aquí hubiera. Es un edificio fantástico. Esto indica que ya en esta calle ya se estaban instalando edificios de mucha categoría. Y fijaros, bueno, aquí lo vemos, qué bonita es fantástica esta casa. Incluso parece que tiene hasta el número antiguo de la numeración. Pero encima se ha colocado esta arquitectura de posguerra. ¿Qué significa esto? Significa muchas cosas. Significa que este mundo de esta burguesía que había generado el maravilloso ensanche y tantas arquitecturas tan delicadas, pero a la vez era un mundo de muchas desigualdades sociales. Es el mundo de la Semana Trágica, el mundo de las luchas obreras. ¿Qué va a sucederle? Va a sucederle un mundo mucho más abstracto, mucho más austero, donde en principio ya no quiere. Fijaros que aquí incluso la jerarquía de balcones y de pisos está hablando de jerarquías sociales, de distintas clases sociales. Aquí eso es ya va a desaparecer, ya quiere ser un mundo más igualitario, por eso esta arquitectura se asocia al nacionalsocialismo, al fascismo, también a veces al comunismo, pero a la vez es una arquitectura que quiere ser moderna, con la ventana ya horizontal, pero que a la vez mantiene un aire de clasicismo, es decir, es lo que se ha llamado el clasicismo moderno, que en parte se dice que estaba ligado a los regímenes de derecha, puede ser, aunque luego el comunismo también de Stalin lo adoptó. Era la búsqueda de un orden nuevo que rechazase esta decoración, que rechazase este mundo burgués y que impusiera una sociedad más igualitaria, basta ver cómo todas las ventanas son iguales, más ordenada, más disciplinada, de cierta manera más dictatorial frente a este mundo de los parlamentos, de los partidos, y que vas buscando un ideal utópico, como digo, de un mundo clásico, a la vez moderno, mediterráneo, donde juega mucho con la luz del sol, con los contrastes. Es lo que os llamo, o he dicho, esa especie de arquitectura metafísica. Y es muy interesante. Muchas cosas se han perdido, ya veis que se ha perdido la decoración, se ha perdido esta delicadeza en el tratamiento de las fachadas, porque aquí ya va a aparecer el ladrillo, algo que era muy poco catalán, la utilización del ladrillo en las fachadas, pero que se va a hacer dominante en Barcelona. Y bueno, como veis, ambas tenían sus valores, y es gracioso este edificio porque se ha colocado una sobre la otra. Seguimos, aquí hay más arquitectura como de esos años 50, 60. Aquí parece que el arquitecto jugó a articular balcón con elemento macizo. Hoy siempre encontramos edificios de interés. Aquí tenemos el instituto, la escuela. Y fijaros este otro edificio. Estos edificios que utilizan cerámica son edificios muy optimistas, con grandes balconadas. Y veis, tiene este detalle tan bonito de generar baja y entrepiso. Lo que pasa es que estaba pensado para que el entrepiso fuera siempre de oficinas, en aquellas grandes ciudades europeas de los años 30 y españolas. Pero el problema es cuando aquí se coloca vivienda, claro, es una vivienda que recibe la sombra del vuelo de los pisos superiores. Fijaros la barandilla, como se ha jugado con una barandilla a la vez moderna y a la vez clásica. Fijaros el juego tan bonito como quebrado del balcón. Bueno, son edificios muy optimistas que indica ya una España ya mucho más optimista, mucho más desarrollada. Aquí fijaros qué mal actuó el instituto. No sé si pensaba que toda esta manzana se iba a derribar, cosa absurda. ¿Cómo no se adaptó a tapar esta medianería? ¿No? Es realmente asombroso. Bueno, ahí sigue la calle. Aquí tenemos un poco el instituto y cómo chocó contra una manzana, y probablemente pues aquí estaba la industria que ha generado estas actuaciones de estas viviendas. Como veis, se están poco a poco adaptando a lo mismo que vimos aquí en la calle de Gavà,
cómo hay dos tramas, una más de manzana y otra más nueva, en que van apareciendo manzanas, pero ya con bloques más poderosos, más exentos, porque fijaros que luego en la Gran Vía va a triunfar en parte la ruptura de las manzanas. Aquí aún estamos con casi la última manzana en este lado de la Gran Vía. Seguimos y fijaros qué bonita arquitectura está apareciendo aquí. Qué bonitos son todos estos zócalos con estos arcos rebajados, con esta insinuación de doble altura. Algo muy bonito de esta arquitectura de la burguesía, parte del siglo XIX, comienzos del XX. Y fijaros, cuando lo comparamos con la arquitectura moderna, vemos esta mucho más tosca, mucho más de juego de volúmenes, casi escultórica, frente a esta tan delicada. La verdad es que, aunque yo esta la valoro mucho, en barrios en que toda ella es más o menos de la misma época, sin embargo, cuando uno ve esto, dice, no, qué pena, qué delicadeza se perdió. O fijaros esta, por ejemplo, con esos pequeños detalles. Hay quien dice, bueno, era decoración, era una arquitectura que no reflejaba la realidad de un mundo con muchas diferencias sociales, pero bueno, sí que tenía su belleza, ¿no? ¿Veis esas secuencias? Aquí tenemos arquitectura muy antigua, esta podría estar en Nápoles, esta casa. Está insinuando ya la cercanía del puerto, que nos vamos acercando al mar, empieza a haber construcciones ya más típicas de barrios portuarios. Bueno, ya veis los remates, las rejerías, las celosías de las ventanas, esa secuencia con ese mirador. Era una ciudad muy amena, comparamos esta arquitectura con la arquitectura moderna y vemos que, o con esta, vemos que a pesar de sus valores, se perdió mucho, se quedó en el camino. Fijaros esta casa tan impresionante, ¿no? Hay quien dice, no, todo esto era falso, realmente era decorativo, era yeso. Sí, es verdad, ¿no? Pero era una ciudad con un juego de luces, de sombras, de un relieve precioso, ¿no? Fijaros, al lado tenemos como esa arquitectura ya más clásica, más violenta, mucho más violenta. Sí, si enfilamos esta calle, pues veis, vemos el contraste de las dos arquitecturas. Y fijaros qué bonitos zócalos, estos zócalos de arco rebajado, parece una época fantástica. Es verdad que luego las viviendas a veces no tenían tanta luz como las viviendas modernas, estaban plagadas de muros, a veces de... Pero bueno, si comparamos con esto vemos que se ha perdido mucho, ¿no? Incluso esta ya arquitectura tan... Fijaros qué maravilloso mirador. Es una preciosidad ese mirador. Bueno, toda esta secuencia es muy bonita. Es una pena que estas calles de este pequeño ensanche no las tengamos más controladas. Es decir, por ejemplo, quizá merecerían ya tener farolas de su época, tener ya un tratamiento más peatonal, porque es un tesoro estos restos que tenemos. Veis, aquí también lo tenemos, restos que no se completaron. Ya se ve que no hubo tiempo de que este ensanche se completara, ¿no? Con estas ordenanzas de nuevas alturas. No dio tiempo. Y fijaros, claro, cuando vemos esto, pues lo vemos muchísimo más pobre, ¿no? Entonces habría que tener cuidado si hay zonas del ensanche donde habría que no dejar que apareciera el ladrillo, sino utilizar los enfoscados que dialogasen mucho más con esta arquitectura, ¿no? ¿Veis el choque de arquitecturas del ladrillo con las arquitecturas tan suaves de la burguesía? Mirad qué bonita esta secuencia, ¿ves? Es solo utilizar a veces el enfoscado, ¿no? No dejar que aquí se utilizase el ladrillo. Mirad qué preciosa silueta. Es fantástica. Aquí sí que se ha urbanizado, ya con mucho cariño, con estos pequeños árboles. Fijáis, cuando se pone un poco de cariño, bueno, mirar este mirador, que es una preciosidad. Quizá eran muy altos, esperaban ya un desarrollo que no se produjo. Mirar esta también, por ejemplo, fijaros que hasta los años 30 logran dialogar con esa arquitectura. Mirad qué bonito portal, incluso este mundo del mirador. Pues bueno, al final, como es un mundo enfoscado, aquí tenemos esta preciosa iglesia, que esto lo veremos luego en otra lección, cuando sigamos la Nacional 2, la antigua Nacional 2. Pero quería mostraros, fijaros qué arquitectura tan bonita, con ese gesto hacia el cielo, está apareciendo aquí.
y cómo, a pesar de las buenas intenciones, a veces del arquitecto, como es el caso, que quiere dialogar con los balcones, pues no logra tener la calidez de esta arquitectura. Y fijaros aquí ¿qué se pensó? Se pensó realmente que todas estas manzanas se iban a completar con estas alturas tremendas. Es curioso. Bueno, vemos que hemos llegado, aquí está la iglesia, esta calle que queda aquí truncada. Estamos en estas últimas manzanas que seguimos. Fijaros qué contraste tan enorme, ¿no? La altura que se dio a un barrio que estaba acostumbrado a un baja más uno. Bueno, aquí veis también ya casas altas. Fijaros el contraste ya con los edificios de ladrillo. Pues habría que, de cierta manera, quizá obligar a que aquí el ladrillo dialogara más, tuviera una parte enfoscada. Mirad qué bonita este portal también, este zócalo, mirad qué elegancia, con un pequeño detalle, era muy sencillo todo esto, eran realmente jugar con los enfoscados, con el yeso. ¿Veis? Es una arquitectura fantástica, parece fantástica. ¿Veis? Cuando uno ve esto, dice, claro, que se ha perdido mucho, se ha ido a un mundo abstracto, se ha ido a materiales que eran desconocidos en este ensanche. ¿Veis? Aquí ha habido una elevación. Fijaros, es una pena, es un barrio que está a punto de estar muy bien, pero tiene estas rupturas que rompen la continuidad. Fijaros qué zócalos tan bonitos. Y aquí aparece un contraste, bueno, una casa que os lo voy a mostrar, ¿veis? Esta sería la típica arquitectura de los años 30, que se llamó racionalismo, muchos llamaban arquitectura de garaje, con un cierto sentido despreciativo, que mantenía el enfoscado y que empieza a utilizar la visión del ladrillo poco a poco, pero envuelto en enfoscados, con ventanas, ya veis, horizontales. Este sería un típico edificio español de los años 30, anterior a la guerra, aunque luego, como os digo, muchos proyectos de estos se hicieron luego después de la guerra. Muy interesante, es una época, muchos dicen que es una época muy triste, que de cierta manera está preanunciando la guerra civil y también la guerra mundial. Y creo que es verdad, creo que es verdad. Era una ruptura tal de arquitectura, era la tendencia, muchos la asociaban a las izquierdas, pero muchos arquitectos de Falange, muchos arquitectos del fascismo la utilizaban también. Sí, parece que era incompatible, era un contraste absoluto con la arquitectura de la burguesía, de la gran ciudad. Querían destruir el mundo el orden que habían conocido, y efectivamente lo destruyeron, pero a la vez esta arquitectura, podríamos decir que de cierta manera murió también con la guerra. Fijaros esta secuencia, qué ambiente ya casi marinero, que hay una casita preciosa, casi portuaria, podríamos decir casi una casita del siglo XIX, de 1800, y esta secuencia maravillosa, me parece preciosa esta secuencia. Fijaros que hay edificios de distintos momentos que han sido elevados, pero mirad este qué bonito. Tiene un balcón de esa época ya posterior al romanticismo, y de repente alguien le ha hecho un balcón racionalista, ya lo veis, racionalista, que puede ser de los 40, de los 50, incluso de los 30. ¿Veis? La casa lo ha resistido. Es fascinante. Igual que esta ha admitido un levante ya mucho más violento. Bueno, fijaros esta secuencia de portales, con distintos portales, unos originales, otros modificados. Mirad esta casa con esos mensulones gigantes, herencia de un poco de la Belle Époque. Bueno, ya veis cómo esta pequeñita casa, casi podemos decir que nuestros miradores que empiezan a aparecer en los años 20, 30, cómo ha admitido un levante hasta igualar a la otra. Ahí tenemos otra, no sé si eso es un levante o no. Mirad qué precioso el portal, fantástico, maravilloso portal, a pesar que, como veis, la pobre está muy deteriorada, pero aún mantiene la dignidad, ya lo veis, incluso un número antiguo. Todo esto habría que cuidarlo, preservarlo. Bueno, fijaros qué impresionante. No sé si eso sería un levante posterior, no lo sé. ¿Lo veis? Son pequeños gestos, las barandillas, muy bonitas también. Al lado tenemos otra casita, fijaros, mucho más bajita, bajo más uno. Fijaros que estamos en los centros de Barcelona, ya en Plaza España.
Y bueno, y tenemos casitas de baja más uno. Eso es asombroso, ¿verdad? Mirad, esto me parece muy catalán, muy... Es una casita con su balcón de forja, su puerta, y de repente en los años 30, probablemente en los 30 o los 40, le hicieron un mirador que estaba de moda en aquella época, que ya está hablando de una arquitectura revolucionaria que va contra los balcones, que va contra la sociedad de la burguesía y que ya es una arquitectura realmente revolucionaria. Pero toda ella queda igualada por esta misteriosa cornisa entre moderna y antigua. Me parece una mezcla curiosísima, ¿no? Fijaros que aún tiene las carpinterías antiguas, originales, que era esta arquitectura, estos miradores todos ya iban con persianas de madera normalmente y ya suprimían las contraventanas. Son, como veis, son dos mundos, uno que está muriendo, un mundo figurativo, y otro abstracto que está naciendo. Llegamos a esta última casa y ya allí tenemos Plaza España. Bueno, fijaros esta última también, qué bonita, con esas coronaciones, mundo de encajes, con los balcones que van cruzando. Bueno, al final era una ciudad muy amena y fijaros, esta es mucho más pobre, ¿no? Y enfrente tenemos este gigante, que es curioso lo aplastado que está, fijaros qué aplastado está, es como de piernas muy cortas, pero con una fuerza tremenda en este zócalo, que es un poco la arquitectura de posguerra, que quizá esta es más clásica. ¿Veis? Recuerda mucho el edificio de España, de la Plaza España de Madrid, que ahora se ha transformado en un gran hotel. Como veis, es una arquitectura que por un lado es moderna ya, fijaros ya la gran ventana, las distribuciones eran muy modernas, pero quiere mantener un cierto clasicismo, asumiendo que se trata casi ya de un rascacielos, ¿no? Y bueno, como veis, una arquitectura muy disciplinada, muy igualitaria. Fijaros que no hay más jerarquía que este balcón y el otro balcón. Aparece el ladrillo, el contraste del ladrillo enfoscado. Bueno, son edificios muy interesantes, de verdad. Y fijaros esta maravilla, esa pequeña casita, una casita de baja más uno en plena Gran Vía de Barcelona. Al lado de los solares más caros de la ciudad, de los más caros, tenemos una casita de baja más uno que podía haber conocido casi las guerras carlistas, las guerras napoleónicas, casi. Es asombroso y es maravilloso también, ¿no? Que tengamos este contraste. Por supuesto que esto se podría permitir completar esta medianera construyendo sobre la pequeña casita, pero es curioso, es una pieza muy elegante, muy bonita, ya veis, que nos habla de otra época distinta también a esa, claro. Esta es casi el mundo de las revoluciones liberales y esta ya es la burguesía, ¿no?, que ha triunfado. Y aquí tenemos los triunfadores en la posguerra, con esta arquitectura más poderosa, más neoclásica. Pero fijaros, estos zócalos tan bonitos, esta gran escala es herencia de la gran ciudad de los años 30, que genera una ciudad muy vital, muy viva. Bueno, fijaros, es todo un poema, toda esta puerta aplastada, no sé por qué el arquitecto no actuó con más holgura, ¿no? Le ha aplastado, el edificio le ha aplastado la planta baja, ¿no? Fijaros que, pero es precioso este portal, y todo este zócalo, fijaros qué moderno es, pero lo quiere disimular, que al acabar la guerra hubo una tendencia a valorar sobre todo la arquitectura del Escorial, pero bueno, latía una arquitectura moderna que acabó saliendo a la luz como era natural, y muy pronto esta estética fue desapareciendo. Es curioso que los mismos arquitectos, que eran muy modernos antes de la guerra, después ellos mismos, quizá por lo que habían sufrido o lo que supone una guerra, volvieron a una actitud clásica, pero muy pronto se olvidaron ya y empezaron ya las grandes terrazas, arquitectura de los 60. Bueno, ahí tenemos la Plaza España, veo edificios que no conocía y no sé, ya veremos en su momento cómo ha quedado. Bueno, y ahora vamos a volver para acabar en lo que era el Carrilet, este pequeño tramo, porque pensábamos haber tratado ya la Gran Vía, pero la trataremos en la próxima lección. Entonces el Carrilet, como veis, entraba por aquí, donde se hizo los nuevos edificios de la Ciudad de la Justicia,
y fijaros que se cruzaba, venía por aquí, este era el carrilet, y moría aquí en la estación de Magoria. Y luego siguió en Plaza España. Entonces, como veis, vamos a seguirlo hasta aquí, hasta la estación de Magoria, que estaba aquí. Bueno, estaba un poquito más adelante, acabaremos aquí. O sea, vamos a hacer solo este pequeño recorrido, pero que es muy importante porque fijaros qué edificios han aparecido. Ya en su momento hablamos de la Ciudad de la Justicia, nos parecía una arquitectura un tanto inhumana. Bueno, este es el carrilet. Por aquí iba el antiguo ferrocarril. Y fijaros que está llegando, aquí hay un solar impresionante, esperemos que se haga bien. Y como veis, ahí van acabando las manzanas y va llegando, chocando con la Gran Vía. ¿Veis? Si miramos hacia arriba, veremos lo que era el Torrente Blanco, el Arroyo Blanco, que era el límite entre Barcelona y Hospitalet. Entonces vamos a seguirlo por aquí. Fijaros que tenemos una enorme manzana, que Barcelona aquí no generó ninguna plaza, Hospitalet por lo menos sí que preparó una plaza, Barcelona no, ocupó hasta el último espacio, una pena porque por ejemplo esto podía haber sido una buena frontera o que estos hubieran cedido, pero no se cedió nada, como veis, una manzana densísima con viviendas exteriores e interiores que ha dejado paso, bueno, forma la Rambla de Badal y aquí queda un solar maravilloso. Ya veis qué solar. Aquí está el registro civil. Y veis, si veníamos desde esa plaza de Hospitalet, tenemos una arquitectura pues unas terrazas muy acogedoras que mantiene la idea del baja y entrepiso. Este, en cambio, ya rechaza esa idea y la ciudad pierde mucho cuando, ¿ves? Esto da una escala muy bonita a la calle. Este tiene el detalle de haber jugado con horizontales y verticales, es decir, tiene ese gesto de crear un ritmo que es bonito. La terraza, en cambio, son muy poco profundas, son más estéticas que utilitarias, ya lo veis. Entonces da un poco pena que se haya sacrificado un poco todo a este lenguaje de la fachada. Pero bueno, vemos que luego hacia el patio ha actuado muy bien, porque son viviendas que dan a un lado y otras viviendas distintas dan al patio. Aquí tenemos esta es una arquitectura que está jugando con este plano en vuelo, pero son terrazas esto es una herencia del racionalismo, que empezó a hacer terrazas en la esquina de los elementos macizos, pero eran terrazas tan pequeñas, puramente estéticas, y no se usaban porque eran muy pequeñas, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos otro que ha valorado mucho mejor las terrazas. Pero este tiene bonito, ya veis, esta escala que ha logrado recuperar. Y aquí tenemos otro, fijaros, esto es muy interesante. Este edificio podía ser de los años 30, que también se podía haber hecho, como digo, con esos planos después de la guerra. Pero sería el típico edificio donde ya ha aparecido la terraza, que es una terraza ya racionalista, también puede ser art déco. Es decir, ya aparece la relación interior-exterior en la arquitectura. Como veis, ya el mundo del hormigón y ya sin decoración. Fijaros que es un edificio muy interesante con ese diálogo del ladrillo. Aquí es cuando empieza a aparecer el ladrillo en la arquitectura catalana, en la arquitectura moderna catalana, que empieza en los años 30. Es verdad que ya antes en la Renascença ya se había usado también el ladrillo, pero no con tanta intensidad. Bueno, aquí vemos, es una arquitectura interesante. Como veis, las terrazas son acogedoras porque están protegidas en parte por el antepecho, algo que tendrían que aprender muchos arquitectos modernos, que una terraza excesivamente expuesta pues no se usa, ¿no? Y como veis, son viviendas que tienen probablemente salón y dormitorio y tienen patios internos muy pequeñitos para cocina y dormitorios, con viviendas que dan también al otro lado. Como veis, es un conjunto muy poderoso que acaba de definir esa manzana. ¿Veis? Es una arquitectura que aún tiene la escala de la gran arquitectura de los años 30, de una gran ciudad cosmopolita, con una gran escala, y era una ciudad fascinante. ¿Veis? Esto era la gran ciudad europea de los años 30, que en España siguió en los 40, 50, y bueno, la arquitectura española siempre mantuvo esta gran escala, hasta en cierta manera hasta los 70. Y aquí tenemos ese maravilloso solar. Esperemos que se haga bien.
Nos da mucho miedo lo que se haga allí. Y aquí tenemos esta ruptura que ha logrado aliviar toda esa gran manzana. Hay tantas manzanas en Barcelona donde las viviendas interiores no pueden disfrutar de la luz. Aquí, por suerte, se ha vaciado, no se ha consolidado este lienzo, pero ya veis que esto se puede completar. Aquí basta construir un edificio de 5 o 6 metros de profundo para completar esto sin dañar el patio de manzana. Y aquí tenemos esta otra que no sabemos cómo actuará el arquitecto. Como veis aquí, fijaros que esa casa que nos gustaba tanto por fuera actuó muy mal hacia el patio. Porque si, como yo supongo, aquí hay, quizá me estoy equivocado, pero si aquí hay salones y aquí hay eh, piezas grandes, necesitaría también sus terrazas. Pero no, ha actuado como si fuera un patio. Ya lo veis, ¿no? Mientras que el otro, de esta manera, la situación de Torres, ha actuado con sus terrazas, porque al fin y al cabo es un patio donde dan viviendas. Entonces, en ese aspecto, este nos ha decepcionado. Bueno, como veis, estas dos medianeras se pueden tapar y ahí tenemos ese gran jardín que hace que estas viviendas sean mucho mejores, ya lo veis, ¿no? Porque es que aquí todos son viviendas, quizá aquí no, aquí parece que podrían ser viviendas pasantes, no lo sé, pero aquí como veis hay viviendas a la avenida y viviendas al patio. No lo sé, yo pienso que a menos que sean viviendas muy largas, pero no lo parece. Yo creo que aquí hay dos viviendas, 4 por planta. Bueno, y aquí tenemos este frente que también estará el pobre con el alma en vilo, a ver cómo actúa este edificio de aquí. Si les tapa, si crea un gran jardín central, veremos qué es lo que pasa. Y ya llegamos a la ronda. Fijaros que aquí aparecen dos arquitecturas diferentes, pero esta es muy interesante. Bueno, ambas tienen. Y ahí veíamos esa nueva actuación que había creado un paso hacia el futuro parque. Bueno, aquí tenemos la Rambla de Badal, que luego hablaremos de ella, una impresionante rambla, pero que ha perdido, la urbanización ha perdido una ocasión, lo vamos a ver ahora. Es una rambla impresionante, pero que el hecho de haber soterrado el tráfico por debajo, pues realmente, en mi opinión, eh, una gran avenida necesita tráfico. El tráfico, en mi opinión, es vida. Son colores, son ruidos, son gentes, esa accesibilidad. No sé, imaginar que del Paseo de Gracia quitásemos el tráfico. Yo creo que lo mataríamos. O que de la Diagonal quitásemos el tráfico. Pues la mataríamos. Entonces, ya creo, fijaros aquí qué ha pasado. Aquí se ha creado con muy buena intención un gran bulevar, pero sin embargo se ha estrangulado las aceras. Y eso es lo que da vida a una ciudad, son las aceras. Las aceras hacen que se genere comercio, que se genere vida, y esta escala tan enorme de esta rambla necesitaba aceras muy grandes. Yo creo que aquí el bulevar tenía que haber sido mucho más pequeño. Supongo que lo hicieron por algún motivo, claro, porque aquí podían plantar árboles, porque el túnel acababa, pero yo creo que esto no está bien. Yo creo que hay que ampliar las aceras y probablemente reducir la anchura del bulevar, generar aquí vida. Está clarísimo, ya veis que no, esta escala necesita una acera muchísimo más amplia. Necesitaría comerse este carril, pero claro, quedaría solo un carril, eso no puede ser. Entonces yo creo que aquí, con toda la mejor intención del mundo, no se acertó en la urbanización, quizá muy influidos por el túnel que estaba debajo. Y ahí vemos, fijaros que es una arquitectura muy interesante, muy bonita, que exige también árboles grandes en las aceras, exige amplitud. Y veis, y claro, si se mueren las aceras, si se muere el comercio, si se muere la vida, pues los bulevares del centro también se mueren. Yo es verdad que no soy muy partidario de los bulevares centrales. Por ejemplo, me gusta mucho más la sección de Paseo de Gracia que la de Rambla de Cataluña. Yo creo que está mucho más vivo Paseo de Gracia. Es decir, estas ramblas centrales, si obligan a estrechar las aceras, yo creo que la vida viene de aquí, viene de las viviendas. Y bueno, son opiniones. Fijaros qué interesante es este edificio, con ese enmarcado. Esta obra se está poniendo muy de moda. Este enmarcado, ¿qué hace? Lo que hace, fijaros aquí
La barandilla la ha convertido en maciza para crear como la sensación de un edificio único, como si fuera un palacio único. Y además es poderoso, es ciego y dentro protege lo más débil, lo que tiene movimiento, lo que es abierto, lo que es vital. Es una idea preciosa. ¿Por qué? Porque parece que el edificio por un lado es más bajo de lo que es, por otro lado da esta sensación de unidad. Es fantástico, me parece un edificio fantástico. ¿Os acordáis cuando hablábamos de zócalo y coronación? Pues este no necesita coronación, realmente la tienen aquellos áticos. Quizá las chimeneas les podía haber sacado mucho más partido. Pero veis, ha logrado que flote todo este gran cuerpo y de cierta manera está creando un ritmo, ¿no?, de cielo, cuerpo y base. Parece fantástico. Aquí fijaros lo que produce el soterramiento, luego vamos a hablar del soterramiento de esta avenida. Pero esto es una cosa sin sentido, ya lo veis claro. Si no habría un gran foso aquí, han querido evitar el gran foso. Pero veis, aquí no está bien resuelto. Fijaros qué vida puede haber en esta acera, llegando además a uno de los puntos más singulares en que llega este impresionante espacio, fantástico, con la irrupción de la Gran Vía, con nuevas arquitecturas, nuevas escalas, indica que es uno de los puntos neurálgicos de la ciudad. Es un punto fantástico este. Y nosotros tenemos, bueno, aquí vemos otro soterramiento de esos que luego hablaremos, la llegada del Carrilet. Aquí tenemos la avenida del Carrilet y el choque con el eje de la Gran Vía, que lo veremos en la lección de Gran Vía. Ahora vamos a acabar ahí con el Carrilet. Si ahora venimos a la otra acera, pues vemos que pasa exactamente lo mismo. Aquí está sobrando mucho sitio y aquí nos está faltando por lo menos un carril entero. Si no dos, imaginaos lo que sería esta acera con todo esto peatonal, ¿no? Mirad qué bonita la secuencia de estas. Fijaros que es salón, probablemente, quizá cocina y un dormitorio. Realmente se ha quedado muy pequeño el salón, ha quedado un poco agobiado por estos dos. Claro, el arquitecto probablemente ha tenido que meter aquí 3 piezas. Lo suyo hubiera sido meter solo 2. Haber metido un buen salón y un dormitorio. Eso es la proporción que es mejor. Cuando hay que meter 3, pues pasan estos problemas, ¿no? Que se ha quedado el salón muy estrechito. Y aquí tenéis probablemente lo que hay es efectivamente, no vemos el ascensor, pero bueno, será un grupo de ascensor para cuatro viviendas. Es decir, aquí tenemos, y aquí habrá otras 2 viviendas, es decir, 4 viviendas por planta, es decir, que hacia ese patio dan otras 2 viviendas. Bueno, ya veis que es bonita esta secuencia, este movimiento, y aquí llegamos ya a la otra pieza. Aquí, fijaros cómo se adapta, y recordáis aquellas casas que veíamos en la lección anterior, pues formaban parte de esta misma arquitectura, que se ha adaptado a la escala de las manzanas interiores, mucho más bajita. Bueno, y aquí empieza este gran edificio, fijaros qué pena, esto necesitaría realmente una acera hasta aquí. Bueno, aquí tenemos las entradas con esta apertura hacia los portales. Veis que aquí la barandilla se ha sustituido por antepecho. Mirad qué bonito este entrepiso con mármol blanco que se mezcla con el mundo del ladrillo y vuelve a aparecer abajo. ¿Veis? Es una mezcla. Está insinuando un pórtico y a la vez está apareciendo ya el ladrillo, insinuándonos que arriba va a aparecer el ladrillo. Parece fantástico. Muy bonita. Es una composición muy bonita. Y fijaros qué fantástico. ¿Veis? El gran marco macizo que tapa el dormitorio, que aparece aquí, probablemente ese será el dormitorio y el salón, creo yo. Es decir, que así, ¿qué pasa? Así toda la mirada de la casa da a un único hueco. Porque hay una teoría que dice que no puede una fachada mostrar qué ventana es dormitorio, qué ventana es cocina, sino que tienen que unificar. Para eso sirven las terrazas, para unificar la casa y darle unidad. Aquí, además de la terraza, que unifica como un pequeño hogar en todas las miradas de la casa, además tenemos el cierre macizo que aún la hace más acogedora. Parece fantástico. Luego tiene este pequeño escape de como si esto presionara el elemento libre que es el balcón y lo quebrara. ¿Veis? Me parece fantástico. Frente a lo liso, lo quebrado. Frente a lo ciego, lo abierto. Frente a la gran escala, la pequeña escala.
fantástico, es un edificio fantástico. Mirad qué bonito es. Bueno, todo él está lleno de pequeños detalles que lo hacen un edificio muy, muy interesante. Solo le está fallando, como veis, la acera. Bueno, ya veis qué bonito está, qué bien proporcionado, fantástico. Es extraño que no haya sacado partido a unas grandes chimeneas, como si fuera un gran barco. Se ha quedado corto en las chimeneas, de necesitar unas chimeneas. Claro, es que además la ordenanza ahí permite subir lo que uno quiera con los elementos de las chimeneas. Haber creado unos grandes elementos como de barco, de ladrillo, claro, o como hubiera querido. Bueno, ya veis que es muy bonito. Os he hecho un zoom para que veáis. Yo creo que este es el salón y aquí supongo que está el dormitorio. Y hacia adentro tendrá, hacia un pequeño patio, tendrá otros 2 dormitorios y la cocina y la caja de escaleras, que atenderá por tanto a 4 viviendas. Bueno, y llegamos a este espacio, que lo trataremos en la siguiente lección. Espacio fantástico. ¿Veis? Estamos acabando ya Avenida del Carrilet y llegamos ya. Esta es la manzana que hemos visto, que espero que hacia aquí haya actuado también bien, con terrazas. Esto ya lo vimos. Así el espacio, nos faltaba ver este espacio donde se va a actuar. Esperemos que actúe bien. Pasamos y cruzamos. Este es otro de los soterramientos que me parece que no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Veremos luego. Fijaros qué bien remata este edificio, fantástico es. Y da paso a un nuevo urbanismo. Bueno, cruzamos. Es que esta fotografía antigua, cuando esto estábamos sin construir, es fantástico. Mirad, aquí qué ha pasado. Aquí ha pasado que esta vivienda no tiene patio interior a donde dar la cocina y el tendedero y los dormitorios. Por lo tanto, ha tenido que darlos hacia aquí. Es decir, ahí el arquitecto ha respondido distinto y veréis qué bien lo ha hecho. Fijaros, aquí ya se ha completado con esta nueva arquitectura que indica, y aquí tenemos el gigantesco boca, que no hacía ninguna falta realmente, bastaba haberlo dejado abierto. La gigantesca boca de la Rambla de Badal. Aquí lo primero es el carrilet. ¿Para qué nos sirve este soterramiento que en el fondo destrozan? Estos soterramientos, estos fosos destrozan. Lo vimos en la calle Isabel la Católica en Hospitalet. Destrozan las calles. ¿Para qué sirve este paso? No sirve para nada. Uno puede venir perfectamente por aquí y para entrar en la rotonda. ¿Esto qué ahorra? Ahorra un semáforo, ahorra un cruce, pero por favor, si esta avenida Carrilet se podría hasta suprimir, si tenemos aquí la Gran Vía. Entonces, esto hay que suprimirlo y hay que lograr que la avenida del Carrilet pues, puede ser una avenida fantástica. Recordáis que venía aquí de una zona de muchísima actividad de Hospitalet. Esta hasta puede ser peatonal. Y lo segundo ya es esta enorme boca. Fijaros que esta enorme boca pasa a convertirse en un túnel para el vehículo y cuando una persona va en su coche al trabajo también es merecedor de algo agradable. Y claro, le hemos metido en un túnel que ha impedido soterrar aquí el ferrocarril, túnel que sigue y sigue. Claro, aquí el follón, pues claro, ese túnel tiene que tener entradas y salidas, el follón que ha impedido soterrar el ferrocarril por culpa de este túnel. Sigue el túnel, aquí en un momento aparece y vuelve a aparecer para al final morir aquí, en la vía Augusta. Aquí aparece ya el tráfico y a partir de aquí va en superficie. Es decir, que a partir de aquí tiene semáforos, tiene... ¿Realmente sirve de algo ese túnel? Claro, me diréis, es una locura, ¿no? Como veis, es curioso que va casi de un camino romano a otro camino romano, ¿no? A la vía Augusta, ¿no? Va de extremo a extremo de Barcelona, del Camino Alto, al lado de estos ejes que pasaban al pie de Pedralbes, al Camino Bajo que se dirigía hacia la ciudad romana. Y puedo que me digáis que es una locura, ¿no? Pero yo pienso, vamos a ver, tenemos la Ronda, ¿no? Es verdad que la Ronda está muy lejos, ¿no? Es decir, para alguien que quiera realmente cruzar Barcelona de norte a sur, pues sí que efectivamente la Ronda aquí está muy lejos. Ya no tanto aquí ya no está tan lejos, pero yo me pregunto, ¿qué pasaría si lo sacamos a la luz? Si ese tráfico lo sacamos a la luz. Al fin y al cabo, a partir de aquí va a tener todos semáforos.
Es decir, es este tramo. Sabemos que efectivamente ahorra tiempo porque no hay ningún semáforo y si no, habría probablemente 4 o 5 semáforos. Pero es que creemos que la Rambla, esta, esta Rambla sería preciosa con un tráfico controlado que permitiera ampliar las aceras. Es decir, la ciudad, en mi opinión, ganaría muchísimo. Porque el tráfico también es algo interesante, es algo bonito. El propio que va en el coche se merece ver la luz, ver la ciudad. No sé, yo realmente creo que estos grandes soterramientos, claro, es una ronda interna de la ciudad aparentemente muy necesaria, pero yo creo que, en cierta manera, que ha pasado el tiempo de estos soterramientos. Bueno, aquí os muestro lo que os decía. ¿Veis? Aquí ha colocado la cocina, tendedero y 3 dormitorios, probablemente. ¿Veis? Mientras que este ya está dando ya a un patio interior. ¿Veis? Pero aún así es precioso este elemento. Y aquí ya la última, fijaros, ya no tiene ese cierre, sino que ya se abre en el lateral. Bueno, una arquitectura fantástica. Y seguimos la avenida del Carrilet. Fijaros qué absurdo este soterramiento. No tiene ningún sentido. Y aquí se completa con esta arquitectura. Ya voy a acabar. Bueno, aquí vemos la plaza. Fijaros, es una arquitectura muy horizontal, muy elegante. Es una pena que no tenga comercio aquí. Completa muy bien la manzana. Tiene una escala más o menos adecuada. Nos extraña que una arquitectura tan abierta luego no tenga los huecos tan grandes. Aquí vemos este final. Bueno, aunque es un poco inhóspito, la veis, esta arquitectura moderna es un poco demasiado abstracta. Fijaros, nos extraña que no haya grandes ventanales aquí detrás, ¿no? Al final el hueco es igual casi de la casa que acabamos de ver, que era mucho más maciza, ¿no? Y sobre todo nos duele que aquí no haya comercio. Porque claro, si no hay comercio, esta calle va a ser siempre inhóspita. Como veis, da la impresión que son apartamentos con un pasillo, un eje central de pasillo, y dando a uno y otro lado. Porque da la impresión que hay un núcleo de ascensores, un único núcleo y un pasillo que distribuye a cada lado. Bueno, como veis, es una arquitectura muy, muy elegante, muy austera, pero quizá le falta un poco de, comparada con las otras arquitecturas que hemos visto de ladrillo de los 60, de los 70, echamos en falta un poco de humanidad, ¿no? Porque esta gente tendrá que tender la ropa, es decir, la realidad es más rica. Esto es quizá un mundo demasiado utópico, muy platónico, podríamos decir. Lo mismo nos pasa con este. Fíjate que es bonita la idea de unos grandes círculos que rematan, en cierta manera, toda la Barcelona de estos pequeños ensanches de Sants. Y es muy interesante, pero nos falta un poco de humanidad. Claro, acabamos esta torre que es también muy bonita. Ahí tenemos la torre que acababa aquella gran manzana, que le achacábamos excesiva altura, pero era porque yo creo que las viviendas eran pasantes, entonces le había faltado, no podía meter toda su edificabilidad sin llegar a esas alturas, o la intención era muy buena. Bueno, ahí vemos cómo estos realmente han logrado continuar la manzana. En ese aspecto está muy bien, porque han continuado la manzana, han creado una ciudad más o menos tradicional, pero se han atrevido a romperla en estas semitorres. Pero como veis, esto es un poco inhóspito, en parte por la falta de comercio, en parte por una cierta inhumanidad, una excesiva abstracción. Aquí habrían venido bien rejillas para los tendederos, mostrar que aquí vive gente, no impresión que bien. Bueno, veis, este es el paso, y este tenemos el último edificio, que da la impresión que sí, que tiene un pasillo central y viviendas a cada lado, es decir, han dado al patio. Aquí lo vemos, y lo vemos desde allí, y aquí lo vamos a ver aquí. Fijaros, ¿qué posibilidades tenía este arquitecto? Tenía las posibilidades de este, por ejemplo, probablemente la edificabilidad que le dieron es la misma que le dieron a estos. Es decir, haber hecho un lienzo que tuviera la forma de la manzana, con viviendas a un lado y viviendas al otro lado, al patio. Y haber generado aquí un gran patio más o menos no tan, claro, tendría esta profundidad, 20 y tantos metros, ¿no? Esa era una posibilidad. Otra era apostar por viviendas que solo dan o a un lado o a otro lado, sin patio interno, que también es muy interesante, y sabiendo que estas daban al patio y estas daban a la calle. Y lograr completar, respetando esta altura, lo cual está muy bien,
y ha logrado meter la densidad en estos círculos que no sabemos cómo son, no sabemos si son solo viviendas que dan al exterior y esto es el pasillo que comunica desde estas escaleras, o si habrá viviendas internas, no lo creo, al patio interno. Pero bueno, como veis, la solución que se le proponía era o completar la manzana, que podía decir es un punto demasiado singular para hacer una manzana más, al abrirla mejora mucho estas viviendas de aquí, porque efectivamente van a ver la actuación de aquí, el parque de aquí. Bueno, creo que es una actuación valiente y que es graciosa porque al final acaba una trama de la ciudad y aquí empieza ya una ciudad muy distinta, entonces acaba con una torre. Bueno, creo que puede estar muy bien, solo le he hecho en falta un poco más de humanidad en los alzados. Y bueno, esto es lo que hemos visto y ahora simplemente mostraros cómo acabó el carrilet. El carrilet venía de aquí y seguía este camino, esta avenida, como veis, que era y llegaba aquí a la Magoria, donde tenía la playa de Vías. Me volví loco para saber qué había pasado al soterrarlo, porque cuando se soterró se optó por que girase aquí, que no siguiera este camino, sino que girase y se dirigiese hacia la Gran Vía, hacia el Gornal y luego a la Feria y Cerdá y Magoria, Plaza España. Con lo cual se dejó sin servicio de ferrocarril a todo este corazón del barrio, aunque bueno, es verdad que tenía ahí el metro, Santa Eulalia, pero bueno, pues el caso es que se llevó a los extremos el, el, el carrilet y atendió ya lo que parecía que iba a ser el futuro, que era la Gran Vía. Entonces se soterró y se ha generado, como veis, ese nuevo ferrocarril. Y aquí lo tenemos. Este es el carrilet, que es esta línea que veis aquí en San José, en vez de haber seguido hacia, hacia la Ciudad de la Justicia siguiendo este camino, pues lo desviaron hacia abajo para pasar al barrio del Gornal, del Beach, la feria y seguir prácticamente la Gran Vía. Y luego llegó ya a Plaza España. Porque el carrilet realmente son los ferrocarriles catalanes, los ferrocarriles que iban a Martorell, a Igualada y a Manresa. Ahora por fin, después de 200 años, parece que se va a intentar unir con el otro ferrocarril también, que eran ferrocarriles comarcales o locales o regionales, que iba, como veis, a toda la zona del Vallés Occidental, que es esta otra línea. Y que, claro, que tienen que unirse. Entonces, en este plano de metro, lo que a mí me confunde es que estas líneas que son ferrocarriles de la Generalitat, que son en vía estrecha, que son ferrocarriles muy distintos, pues son ferrocarriles casi de pueblecito, pues se mezclen o se les llame igual que el metro. Me parece confusísimo, porque esta es la línea 8, pero es rosa, pero está manchada de azul. O sea, me resulta incomprensible. Claro, si quitamos el carrilet, si quitamos la gris, que son las cercanías, si quitamos el tranvía, nos queda un metro que yo creo que es muy pobre. Es un metro de unas muy pocas líneas. Entonces da la impresión que este plano es un poquito engañoso, porque sí, ya sé que son todo ferrocarriles, pero señores, yo creo que quizá el carrilet debe ya ser un metro de verdad y enlazar con todas las líneas de metro y señores, y que la Generalitat se olvide de sus ferrocarriles y pasen a ser metro. Así se ha hecho a veces, por ejemplo, en Vizcaya una línea exactamente igual que esta, que iba al mar, se transformó en la línea 1 de metro, pero de verdad, y fue la primera línea de metro, y después, bueno, hay sus problemas, porque resulta que esto depende de la Generalitat, el metro también es una mezcla de Barcelona y la Generalitat, en fin, me da la impresión que no está bien resuelto el problema de... Bueno, aquí veis ese carrilet, fijaros, esto es un poquito engañoso, da la impresión que es una línea, una potencia tremenda, pero lo que pasa es que están juntando la línea de Manresa con la línea de Olesa, que es la misma línea, con la línea Igualada, que a partir de Matorrell es la misma línea. O sea que aquí, como veis, aunque veáis millones de líneas, realmente pues es el carrilet. Y que, como veis aquí, muere en Plaza España. Y que ahora la intención es unirlo con estas otras líneas que van hacia Tarrasa,
Sabadell, lograr que queden unidas. Porque aquí las otras líneas que veis son las líneas de cercanías. Que claro, ¿qué pasa con Rodalías? Rodalías realmente es del Estado, porque son las líneas de toda la vida. Es la línea de Madrid, el directo a Madrid, la línea de Villafranca, del Penedés, la de Vilanova, la línea que iba a Lérida y Madrid por Zaragoza, es decir, la línea de Tarrasa, la línea que iba a Puigcerdá, líneas de ancho nacional, unas líneas potentísimas de unos trenes gigantescos que llevaban además mercancías. Entonces, está pasando en muchas ciudades que estas líneas que dependen del Estado, por ejemplo, pasó en Madrid. En Madrid es asombroso, pero como gobernaba en el ayuntamiento el PP controlaba el metro, o la Comunidad de Madrid controlaba el metro. Y como el Estado quería ponerle el dedo en el ojo, pues empezó a meter cercanías por el corazón de Madrid. A mí me parece una locura. Hizo el famoso túnel de Sol. Es decir, se estaban mezclando dos líneas en competencia una con otra. Una línea que era el metro, que era la que tenía que haber crecido, y creció todo lo que pudo, y otra línea que son trenes gigantescos, con andenes altos, que es cercanías. Yo creo sinceramente que cercanías, aunque salvó a Renfe porque daba todo el gran tráfico de viajeros que permitió sobrevivir a Renfe, yo creo que cercanías no debe entrar en las ciudades, debe pasar a ser, en cierta manera, si algún día hay transferencia a la Generalitat, hay líneas que se pueden transferir y que podrían ser realmente casi también líneas de metro, porque prácticamente casi todas las mercancías ya tienen sus variantes realizadas y pueden acceder a la ciudad, al puerto, sin necesidad de mezclarse con las líneas de rodalías. Bueno, como veis, esta es la tercera línea de tráfico. Realmente tenemos metro, tenemos ferrocarriles de la Generalitat, tenemos rodalías, tenemos tranvía, es decir, 4 organismos para organizar el transporte de la ciudad, más además autobuses. Yo creo que puede ser un follón considerable. Pero bueno, muchas gracias. Hasta la próxima edición.